¿Se puede ver, doctor? Ya, ponlo en ese, perfecto. Bien, jóvenes, continuando con las clases de virus, vamos ahora a hacer un panorama de los principales virus que afectan vías respiratorias. En realidad, la mayor parte de virus cuando hacen sus viremias pueden afectar varios órganos, pero en este caso lo hemos clasificado así en los que tienen mayor repercusión a nivel respiratorio. Y vamos a empezar, pasa a la siguiente, Stephanie, por favor. Vamos a empezar con el virus de la influenza. La influenza, que nosotros conocemos como gripe. No confundamos, estoy con gripe, con el resfrío común, que es producto de otros virus. Acá estamos hablando de la infección por el virus de influenza, son dos cosas distintas. Ya el virus de influenza pertenece a la familia de los ortomixovirus y tenemos tres tipos principales, el A, el B y el C. Si entendemos bien este virus, vamos a entender todo lo que es las mutaciones en los diferentes virus respiratorios. La siguiente, por favor. Bien, estos tres tipos, A, B, C, se basan en las características de su proteína de nucleocápside. Cuando nosotros nos referimos al virus de influenza A, se distinguen varios subtipos basados en unas proteínas de la envoltura, que son dos principales, la hemaglutinina y la neuraminidasa, H y N. Entonces conocemos virus influenza que se conocen hasta 15 hemaglutininas y 9 neuraminidasas diferentes. Entonces cuando nosotros reportamos un virus influenza A, decimos H1N2, H1N5, H2N2, H2N1, de acuerdo a la proteína de hemaglutinina y neuraminidasa. En las infecciones en el ser humano se han reconocido solo 3 hemaglutininas, H1, H2, H3, y 2 neuraminidasas, N1, N2. En cambio, eso no lo vemos en los tipos B y C. Esos no muestran estos cambios antigénicos. Entonces, cuando ustedes vean y escuchen un reporte de virus influenza A, H5N1, por ejemplo, que fue el de la gripe aviar, ese es tipo A, no puede ser ni B ni C. En el B y en C ustedes no van a encontrar esa denominación, solo en el virus A, en relación a la hemaglutinina o a la neuraminidasa que está circulando. Siguiente, por favor. Entonces, este virus es un virus de tamaño mediano. Ahí están las medidas, 100 a 200 nanómetros. Es un virus ARN, como la mayoría de virus. Tiene envoltura, y en esa envoltura tiene proyecciones de glucoproteínas. El 80% son hemaglutinina y el 20% neuraminidasa. Tiene una enzima ARN polimerasa. Y en la envoltura lipídica existe una capa de proteína llamada matrix, la siguiente. Ahí debemos tener un esquema del virus en microscopio electrónico, así esférico, con sus proyecciones en la envoltura que son de esas dos proteínas. La siguiente, vamos a ver si vemos un esquema. Ahí está el virus cuando se adhiere a su célula blanca. La siguiente. Bien, les dije que es una cadena de ARN, cadena simple, que se fragmenta en 8 porciones de ribonucleoproteína. Cada una de estas porciones va a sintetizar una proteína distinta. En un huésped infectado por 2 cepas del virus de la gripe, puede aparecer una nueva combinación, dando lugar a una nueva cepa del virus, la siguiente. Eso vamos a explicarlo más adelante. Bien, este es el virus, el esquema.
Y el ARN, como ustedes lo ven en su interior, está fragmentado en 8 porciones. Cada una de esas porciones va a sintetizar una proteína diferente. Las proyecciones que están en la envoltura son la hemalutinina y la neuraminidasa, que está con esos, digamos, con puntos rosados. Siguiente. Entonces, la hemaglutinina es codificada en el segmento 4 del ARN, en el segmento 4. Y es importante para la adherencia y entrada del virus a la célula huésped. Y es un determinante de su virulencia. La neuraminidasa, también llamada sialidasa, es codificada en el segmento 6 y permite que el virus invada otras células. Son los dos polipéptidos principales de este virus. La siguiente. Entonces, en este esquema ven ustedes ahí las dos glicoproteínas, hemaglutinina y neuraminidasa. Y el ARN fragmentado en 8 porciones. La siguiente. Bueno, otro esquema igual, pasa a la siguiente. Igual, quizá aquí sí pueden diferenciar que en el segmento 4, en el ARN, que ven 8 porciones, en el segmento 4 se sintetiza la hemaglutinina y en el segmento 6 la neuraminidasa. Siguiente. Creo que debe para reforzar lo mismo. Sí, segmento 4, hemaglutinina, segmento 6, neuraminidasa. De ese ARN fragmentado en 8 porciones. La siguiente. Bien. Este virus de influenza puede sufrir variaciones de su genoma. Y justamente esa es la capacidad de este virus de influenza de producir epidemias. Porque es fácilmente capaz de sufrir variaciones en las proteínas de hemaglutinina y neuraminidasa. Estas variaciones por lo general son de dos tipos. Pasa a la siguiente. Las variaciones menores se producen por mutaciones puntuales en los genes que codifican las proteínas H y N. Afectan a los virus A y B. Y esta es la razón, estas mutaciones menores, es la razón de que las personas se enfermen de gripe más de una vez en la vida. Ya que como el virus ha mutado, sus anticuerpos no son eficaces para dar protección ante una nueva infección. La consecuencia es que la vacuna antigripal, recuerden que hay una vacuna contra la influenza que se coloca en niños y ancianos, pero que tiene que ser colocada todos los años. Entonces la vacuna se modifica anualmente y se adapta a las cepas que están circulando en cada temporada. Entonces no es que yo me vacuné con la influenza y ya estoy protegido de por vida, no. Hay que estar vacunando cada año porque este virus sufre derivas antigénicas, pequeños cambios en sus proteínas de hemaglutinina y neuraminidasa que hace que evada a la respuesta inmune. Por eso que hay que vacunar cada año, ¿ya? En personas susceptibles. La siguiente. En cambio, los cambios antigénicos ya implica la aparición de un nuevo virus que representa nuevas proteínas H y N totalmente distintas de las que han presentado los virus anteriores. Entonces, este nuevo virus que se produce por un intercambio genético entre humanos y animales pueden hacer que estos virus nuevos para el hombre sean capaces, además de transmitirse de una persona a otra. Y esto da lugar a las epidemias y a las pandemias. Entonces nosotros sabemos que aproximadamente cada 10 años o 20 años va a haber una mutación mayor de la influenza que se va a traducir en una epidemia o en una pandemia. Porque ya es como se comportara con un nuevo virus.
En cambio, los cambios menores que hablamos antes, simplemente modifico la vacuna para la protección. La siguiente. Entonces, para entenderlo mejor, aquí tienen ustedes 3 aves, una codorniz, un ganso, un pájaro carpintero, cada uno con su virus de influenza. Ahí tienen en la codorniz arriba el H9N2, en el ganso el H5N1 y en el pájaro carpintero el H6N1. Estos 3 virus se combinan en una sola ave, en este caso en la codorniz, y ven ustedes que aparece el virus H5N1, que este fue el causante de la llamada gripe aviar en el año 1997, una epidemia a nivel mundial. Se dan cuenta que ese virus tiene el genoma de la codorniz, pero tiene componentes de la hemaglutinina y neuroaminidasa de los otros 2 virus. En este ave salvaje se transmite al ave doméstica y del ave doméstica lo transmite al ser humano. Y ya el ser humano contagia de persona a persona. Esa fue la aparición de un virus de influenza H5N1, la llamada gripe aviar por los años 2000. Siguiente. Entonces acá hacemos un recuento de la gripe aviar H5N1. A causa de la elevada densidad de población y la proximidad entre las personas, cerdos, pollos, patos que se da en China, se cree que este país constituye el caldo de cultivo de los nuevos virus reorganizados y la fuente de muchas cepas pandémicas del virus de la influenza o gripe. Entonces, se dan cuenta, toda la culpa la tiene China, también con el coronavirus. Igual con el influenza. Igual con el influenza. Ahí los nuevos virus respiratorios salen de ahí. Siguiente. Entonces, repito, cada cierto número de años ocurre un cambio por recombinación de los genes del virus y se traduce epidemiológicamente en una pandemia. Entonces nosotros ya sabemos que va a haber pandemias de influenza, que va a haber, después vamos a tocar un poco de coronavirus. Sabemos que el virus va a mutar y va a haber nuevas pandemias. Y hay que estar preparados para eso. Las pandemias se caracterizan por un aumento significativo de la severidad de la infección. En los últimos 100 años han ocurrido al menos 5 cambios de subtipo de influenza A que han causado pandemias. O sea, cada 20 años hay una pandemia, la siguiente. Y aquí hago un resumen. 1889, H2N2. 1918, H1N1, se llamó la gripe española. 20 millones de muertos. 1957, H2N2, la llamada gripe asiática. Estoy con la gripe asiática, dando a entender que estoy con una influenza fuerte. 1968, H3N2, la llamada gripe de Hong Kong. 1976, H1N1. Después hemos tenido por el 2000 el H5N1 gripe aviar y la última pandemia de influenza por la llamada gripe porcina, más o menos 2012 si no me equivoco. Ya la mal llamada gripe porcina, pero también pasa la siguiente, vamos a ver ahí, para recordar algo. Entonces, simplemente un virus que circula entre varios animales combina su material ya sea sus proteínas o su ARN, y aparecen nuevos virus. Y ese es otro resumen de esas pandemias que se han descrito en los últimos años. La siguiente. Desde entonces circulan en la comunidad los subtipos H1N1 y H3N2. Eso es lo que está circulando ahora. Las vacunas están basadas en estos virus, con variaciones anuales en la predominancia de cada una. Entre los años pandémicos existen periodos en el que el virus causa anualmente brotes epidémicos más limitados. La siguiente. Y estos son los animales reservorios, o sea,
los cerdos, caballos, las aves, los mamíferos marinos, son reservorios. Entonces, puede ser que aparezca en 10 años la gripe equina, o la gripe de la ballena, o la gripe porcina, como ya apareció, por una mezcla de los virus. La siguiente. Entonces, este es lo que le decía, 2009 fue. En el año 2009, que ha sido la última pandemia que hemos tenido de influenza, a H1N1, que se llamó gripe porcina entre comillas. El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de un ave, 2 cepas de cerdo y una humana, que sufrió una mutación y dio un salto entre especies. O sea, no era porcino puro, tenía mezcla. La mayoría era de porcino, cierto. Y así se llamó gripe porcina. El 2009 se presentaron 257.000 casos en el mundo, con 3.000 muertos. Obviamente, comparado con lo que hemos tenido con coronavirus, digamos, podemos decir que era poco, pero en ese momento se tomó medidas de prevención también extremas. 7.000 casos hubo en el Perú con cerca de 100 muertos. Siguiente. Así andábamos el 2009. O sea, ya teníamos la mascarilla. No es que haya sido con el coronavirus. 2009, ¿ustedes qué edad tendrían? 7 años, 8 años, más o menos, ¿no? De repente un poco menos. No se acuerdan. Pero así andábamos el 2009 con mascarilla, por la llamada gripe porcina, por el influenza. Siguiente. La vía de transmisión ya la hemos aprendido todos con la última pandemia. El estornudo, la tos, contacto por manos, artículos contaminados con secreciones. El influenza tiene gran contagiosidad. Su periodo de incubación es de 1 a 3 días. Y una vez que daña el epitelio, puede condicionar neumonías o, digamos, bacterianas secundarias, o el mismo virus producir una neumonía viral. La siguiente. Eso ya lo conocemos. Así como se transmite corona, igual se transmite la influenza. ¿Ya? Una vez que uno tose o estornuda, la cantidad de gotitas de flúor que salen al ambiente y uno se contagia. El cuadro clínico, ojo, no es un resfrío común, es una influenza. Entonces va a haber comienzo brusco de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, tos exigente. Una influenza no te dura un día para otro, que es un resfrío común y ya estás mejor. Acá estás 5 días por lo menos de promedio con los malestares. Y este malestar, cansancio, malestar general pueden persistir hasta por 2 semanas. La siguiente. Acá algunas diferencias entre resfrío común y gripe, que ya después lo pueden leer con tranquilidad. El resfrío común, pues, la fiebre es muy baja o infrecuente. En realidad estás con el catarro, pero no te sientes mal. Y en 24 o 48 horas ya estás, digamos, repuesto. No así en la gripe, que como ya les dije, el malestar puede persistir hasta por 2 semanas. La siguiente. La clásica siguiente. Bien, la mejor forma de prevenir el virus de influenza es con la vacuna. Y hay que vacunarse cuando va a empezar el otoño, de preferencia. Hay una vacuna intramuscular que es a base de virus muertos. Y hay una vacuna que no tenemos acá, que es con rocío nasal, con virus vivos atenuados. Nosotros nos colocamos la intramuscular, que se coloca en los niños a partir de los 7 meses, y en los ancianos. Las vacunas están destinadas para proteger contra 3 virus de influenza que circulan cada año. Las vacunas, vuelvo a recalcar, de la gripe, hay que
cambiarlas cada año. Ustedes que ahora van a ir a clínica, tienen que estar vacunados contra la influenza. La siguiente. Bien, entendido influenza, ya va a ser más fácil entender lo demás. Los rinovirus, rino viene de nariz, son un género de la familia picornavirus, que son virus RNA pequeños, y que son los causantes del resfrío común. O sea, los rinovirus son los causantes del resfrío común. Influenza es causante de la gripe. Rinovirus, resfrío común. Siguiente. ¿Ya? ¿Qué pasa con los rinovirus? Que dependiendo de la técnica que se utilice, se ha encontrado 100 a 120 serotipos de rinovirus. Es por ello que no hay una vacuna contra el resfrío común. Aparte que el cuadro es tan leve, en 24 horas ya estás mejor, que no vale la pena vacunarte. ¿Ya? Pero no sale una vacuna porque son demasiados serotipos. Y uno se contagia de resfrío común por lo menos 3 veces al año. La siguiente. Entonces, distribución mundial se presenta todo el año, aumenta en primavera y otoño. Cada persona experimenta 2 a 3 episodios en un año, ya que circulan muchos serotipos y no hay una protección cruzada. Los menores de 5 años son los más susceptibles y constituyen la fuente primaria de infección a nivel familiar. Claro, cae resfriado el niño que va al colegio o al jardín y luego va cayendo toda la familia. Uno por uno va cayendo. La infección se disemina de persona a persona por los mismos mecanismos, contacto con manos u objetos contaminados o aerosoles. Siguiente, de ahí la importancia del lavado de manos. Periodo de incubación, 1 a 4 días, viene el niño con resfrío y en 4 días ya cayó la mamá, luego caen los demás hermanos. La intensa multiplicación en la mucosa nasal con expresión viral explica la alta contagiosidad del virus. O sea, es una gran carga viral a nivel de mucosa nasal. Los síntomas ya ustedes los conocen, no lo voy a repetir, la siguiente. La clásica, siguiente. Bien, entonces ya saben por qué no hay vacuna contra rinovirus. Uno, que el cuadro es leve, y segundo, que son demasiados serotipos para producir una vacuna. Y no hay protección cruzada. Coronavirus, este famoso virus que nos ha tenido en vilo en los últimos años. La familia Coronaviridae son porque el virus en el microscopio electrónico tiene forma de corona solar. De ahí viene el nombre coronavirus. Son 4 familias, alfa, beta, gamma, delta. Solo se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos. Es un virus ARN de una sola cadena con envoltura y su tamaño mediano de 60 a 220 nanómetros. La siguiente. Cuatro de los 7 coronavirus causaban síntomas de resfrío común. Y 3 de los 7 coronavirus causan infecciones respiratorias en los seres humanos mucho más graves e incluso a veces mortales. Y han causado brotes importantes de neumonía mortal en el siglo XXI. Pasa a la siguiente. Bien, aquí con tranquilidad. Nosotros hemos vivido la pandemia con el SARS-CoV-2. Eso quiere decir que ya había un SARS-CoV-1. O sea, este no es un nuevo virus, mejor dicho, no era un virus que no supiéramos que iba a ocasionar pandemia. Ya se conocía en el año 2002, apareció este primero SARS-CoV-1. El SARS ya saben que significa síndrome agudo de distrés respiratorio, que brotó en China a finales de 2002. Ya este SARS-CoV-1 había generado alta mortalidad, ya había dado la alerta.
solo que se quedó en China, no salió de China. Pero no fue el único. 10 años después, el 2012, aparece el MERS, el MERS, que es síndrome respiratorio del Oriente Medio. Simplemente el nombre cambia porque apareció en el Oriente Medio, creo que agarró Egipto y Etiopía, si no me equivoco, y a un país de los árabes, también con alta mortalidad. Y este en realidad sería el SARS-CoV-3, o nosotros lo hemos conocido como SARS-CoV-2 por el nombre nada más, pero es el tercer coronavirus que nos produce una pandemia. Que ya sabemos que comenzó en China también, en Wuhan, a finales de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo. Entonces es un virus que ya conocíamos. Pasa a la siguiente. Esa es la imagen del microscopio electrónico con el coronavirus, con sus espículas, que son la proteína S, que tienen una imagen como de corona solar. Ahí viene el nombre de coronavirus, la siguiente. Esta es ya la composición, un virus de una sola cadena ARN en su genoma, y en la envoltura la proteína S, la spike como la conocemos, la hemaglutinina también, como tiene la influenza, y de la spike, que es la que se adosa al receptor, es de donde se han hecho algunas de las vacunas. La siguiente. Entonces, este SARS, síndrome respiratorio agudo severo del año 2002 en China, que se diseminó, miren, ahí solamente hubo 8.000 casos, pero falleció casi un 10% de personas. Es un virus de alta mortalidad. Ya sabíamos que existía, y siempre decíamos, el día que se escape este virus y sea una pandemia, el problema va a ser falta de ventiladores mecánicos. Fiebre alta, dolor de cabeza, los síntomas que ya conocemos, todos hemos tenido un familiar que ha sufrido de coronavirus, 20% diarrea, pero la mayoría contraía neumonía, requiriendo ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria aguda. Eso ya lo conocíamos antes de esta última pandemia. Y como se propaga como cualquier otro virus respiratorio, gotitas respiratorias y contacto con objetos contaminados, que es lo que hemos vivido. La siguiente. El MERS apareció en 2012 a través de los camellos. Era un virus, digamos, zoonótico de camellos, que luego se transmitió a seres humanos. Se llamó síndrome respiratorio de Oriente Medio, un coronavirus también. Ahí hubo menos casos, vean ustedes, 2.200 casos, pero 35% de mortalidad en 27 países. Segunda alerta, y sin embargo la OMS lo ignoró, porque si se hubiera desarrollado ya la vacuna en esos años, no hubiéramos pasado lo que hubiéramos pasado. ¿A quién se echó la culpa del reservorio? Dromedarios y murciélagos. Y felizmente fue de baja transmisión de persona a persona. Por eso es que hubo solo 2.200 casos. Siguiente. Y este SARS-CoV-2, que apareció en China y que produce la enfermedad que se ha denominado COVID-19. Siguiente. No sé si tengo los números de casos que han habido. Ese es el virus con sus proteínas. La siguiente. Bien, esto ya conocemos, que el SARS-CoV-2 entra a las células a través de la unión con el receptor, a través de su proteína S, la spike, con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que no solo está en pulmón, sino también en otros órganos. De ahí que la epidemia afecta a varios órganos. El periodo de incubación, 5 a 7 días, pero puede llegar a 14 días. De ahí que la gente estaba aislada 14 días sin contacto. Siguiente. 615 millones de casos. 615 millones de casos. 6.5 millones de muertos.
y quizás el porcentaje de vacunados ya haya incrementado, todavía hay poblaciones sin vacuna, y tenemos todo este grupo antivacuna que no se ha vacunado. Las vacunas conocidas a base de vector viral, o sea, usan, por ejemplo, un adenovirus para colocar la proteína S. Esas son la AstraZeneca, la Sputnik, la CanSino, a través de un ARN mensajero, la Pfizer y la Moderna. Y el virus inactivado, que fue la primera que nos pusieron a nosotros, la Sinopharm o Sinovac, que era el virus inactivado. Son las diferentes vacunas que existen según la tecnología que se ha utilizado. Ya, regresa un poquito a la anterior para terminar con coronavirus. Entonces, punto 1. ¿Este coronavirus va a volver a aparecer? Sí, el virus va a mutar. ¿En cuánto tiempo? 10 años, 20 años, probablemente ese sea el rango. Ojalá que... ¿Dónde va a aparecer? 80% de posibilidades que aparezca en China de nuevo. Ojalá que lo localice. ¿Qué es lo positivo de esta última pandemia? Que por lo menos la tecnología de vacuna, digamos, nos va a tener preparados para que en la aparición de un nuevo coronavirus nos podamos vacunar rápidamente. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ¿se han comprado ventilaciones mecánicas? Sí, se compró ventiladores mecánicos. Teníamos antes, digamos, entre todos los hospitales, quizás sumábamos unos 400, 500 ventiladores mecánicos, miren, en todo el Perú, y quizá ahora tengamos unos 2.000. Pero el sistema de salud sigue colapsado. O sea, si ustedes buscan una cama UCI ahorita que no hay pandemia, igual no consiguen. Está lleno. Hay que esperar que se desocupe una cama, o sea, no es una cosa sencilla de obtener. Lo que sí nunca pensamos es que iba a faltar el oxígeno. En ningún país del mundo hubo la carencia de oxígeno como ocurrió en el Perú. Y eso es algo que van a tener que explicar los que nos gobernaban. Porque no era posible que no hubiera oxígeno. Y habían cosas que no tenían ningún sentido, porque se vendía el llamado oxígeno industrial, que al final es oxígeno, y cerraban la fábrica porque decían, no, es oxígeno industrial, no medicinal, si al final es oxígeno. Pero bueno, así era el criterio de nuestros gobernantes. Y no voy a extenderme más para no, porque me da cólera a veces cuando pienso esas cosas. Pero sí, ventiladores mecánicos sabían que nos iban a faltar, porque así es nuestro sistema de salud, falta. Y oxígeno no lo habíamos previsto. Por eso que hubo tal cantidad de muertos en nuestro país. La siguiente. Bien, entonces, hasta ahora las conclusiones son que el virus influenza y coronavirus en algún momento van a mutar y vamos a tener otras pandemias. Esperemos estar más preparados para ello. Y nosotros que somos personal de salud no podemos ser antivacuna, porque al final es con las vacunas que se ha logrado ya que se haya declarado fin de la emergencia mundial de coronavirus. No sabemos si nos vamos a tener que seguir vacunando o poniendo refuerzos cada año, cada 2 años, o ya no es necesario, no lo sabemos. Vamos a ver cómo se comporta el virus a futuro. Otro virus respiratorio es el virus sincitial respiratorio. Este es un virus que produce la enfermedad que se llama bronquiolitis. Es el principal virus que produce la bronquiolitis, otros también lo producen, y que es una enfermedad que afecta sobre todo lactantes menores y que de alta mortalidad. ¿Ya? Pertenece a la familia de los paramyxovirus, tamaño mediano, 150 nanómetros, también es un virus ARN. En su superficie externa 2 glicoproteínas, la G y la F, y también hay variantes antigénicas, y se distinguen 2 grupos de virus sincitial respiratorio, el A y el B. La siguiente. Ese es el esquema del virus. Siguiente.
Bien, la infección es mundial. Entre el 50 y 70% de niños se infecta con virus sincicial respiratorio durante el primer año de vida. Y al segundo año, prácticamente todos hemos pasado por una bronquiolitis. Ojo, no hay vacuna contra el virus sincicial respiratorio. La tasa de ataque en salas de cunas es del 90%. Se responsabiliza el virus del 75% de bronquiolitis y 50% de neumonías de niños menores de 2 años. O sea, ustedes tienen un lactante con neumonía, lo más probable es que sea virus sincicial respiratorio. Siguiente. ¿Y qué síntomas da la bronquiolitis? Silba. O sea, tienen un lactante que le silba el pecho como si fuera asmático. Pero tú dices, este niño tiene 4 meses, le silba los bronquios. Y una fiebrecita 38, esa es una bronquiolitis. No es un asma. Puede haber un asma de lactante como diagnóstico diferencial, pero bien difícil. Lo más probable es que sea una infección viral por virus sincicial respiratorio. No se olviden de eso, por favor. Los parainfluenza, son 4 virus para influenza, son paramyxovirus, también de tamaño mediano, ARN también, virus ARN, que producen un cuadro clínico que se denomina CRUP o falso CRUP. Recuerden que ustedes han estudiado una bacteria que es la difteria, que producía el CRUP diftérico. Este es el pseudo CRUP o falso CRUP, que al final se traduce en una laringotraqueitis con un estridor. El niño llega con un estridor al respirar y uno dice, este está con CRUP. Virus para influenza. Al toque lo diagnostica uno. Siguiente. Siguiente lámina, Stephanie. Esa es la fotografía electrónica de los parainfluenzas. Siguiente. Distribución mundial. En niños pequeños constituye la causa más frecuente del falso CRUP. Virus de parainfluenza, falso CRUP, laringotraqueobronquitis. También produce neumonías, bronquiolitis. Se disemina en la comunidad, como ya sabemos, como todos los virus respiratorios, gotitas respiratorias y manos y objetos contaminados. Periodo de incubación corto, horas o pocos días. La siguiente. Y vamos a terminar con los adenovirus. La familia adenovirus, este sí es un virus ADN. Ojo, todos los anteriores son ARN en su genoma. Este es un virus ADN. De ahí viene el nombre adenovirus, no pueden fallar. Adenovirus, ahí está el ADN. No vayan a poner genoma ARN. Pero el nombre adeno no viene del ADN, sino viene de las glándulas adenoides. Unas amígdalas que tenemos ahí atrás de la nariz. Las adenoides, ahí viene el nombre, ¿ya? Pero como regla mnemotécnica, por el nombrecito nomás tiene genoma ADN. Son patógenos de vías respiratorias y ojos, y también de intestino, también da diarrea. Capacidad para producir infecciones persistentes. Siguiente. Esta es la imagen del adenovirus, un icosaedro de 20 lados y 12 vértices, tamaño mediano, 70 nanómetros, y sus proyecciones de glicoproteínas. La siguiente. El esquema del mismo virus con su genoma ADN. Siguiente. Sí, tiene varios serotipos y subgéneros. Va de la letra A hasta la letra F. Y los números son de los serotipos. Ven ustedes que, por ejemplo, el A no tiene patogenicidad conocida, aislado de heces en personas sanas, se le ha relacionado a tumores en hámster. El B sí es el que más molesta, enfermedades respiratorias agudas, faringitis,
cistitis hemorrágicas, o sea, una persona que de repente orina sangre, no tiene mayor, otra cosa, empezó a orinar sangre y en 2 semanas ya está bien. Probablemente haya sido una infección por adenovirus. Conjuntivitis viral, es la causa más frecuente, conjuntivitis viral, ojo, adenovirus. Usted tiene faringitis más conjuntivitis, ese es un adenovirus. El grupo C, también faringitis, neumonía, hepatitis en niños trasplantados. Hubo un adenovirus que estuvo circulando que se le ha relacionado a hepatitis mortal, que en Argentina felizmente no se diseminó, quedó ahí nomás, pero hay que tenerlo presente, ojo. El grupo D, queratoconjuntivitis epidémica, también te afecta la córnea. El grupo E, enfermedad respiratoria aguda, y el grupo F, diarrea. O sea, causa de diarrea también. Los adenovirus, la siguiente. Entonces, son responsables del 5 a 10% de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años y 25% en adultos jóvenes. Todas las infecciones respiratorias altas, faringitis, rinofaringitis, amigdalitis, laringotraqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, también produce. Pero ya hemos dicho, en bronquiolitis más frecuente sincicial respiratorio. En laringitis más frecuente para influenza. Pero adenovirus te produce también todo. Siguiente. Conjuntivitis. Todos los tipos de conjuntivitis. La folicular aguda, la más común, benigna, se resuelve sola en 10 a 14 días. Fiebre faringoconjuntival, también 2 semanas. Te contagias, vas a la piscina, terminas con los ojos rojos y tu faringitis. Ese es lo más probable que haya sido un adenovirus. Y la queratoconjuntivitis hay que tener cuidado porque si se produce úlceras en la córnea, sí puede afectar la visión de manera permanente. Así hay que tener cuidado con la queratoconjuntivitis. No echen ustedes cuando tengan una conjuntivitis, a mí me dieron estas gotas con corticoide, te va a desinflamar. No, terminan afectando la córnea y empeora la cosa. O sea, son cuadros virales. De nada le va a servir la gotita de gentamicina con desametasona. Con la gentamicina no hacen nada porque es para una conjuntivitis bacteriana, y la dexametasona, el corticoide, va a bajar la defensa y va a favorecer la infección del virus y terminan comprometiendo la córnea. La siguiente. La típica conjuntivitis. Ya, la típica conjuntivitis. Siguiente. Fiebre faringoconjuntival, o sea, infección de garganta más conjuntivitis es un adenovirus. Siguiente. Produce diarreas, como les decía, responsable del 5 a 12% de los casos de diarrea infantil, sobre todo los serotipos 40 y 41. Y la cistitis hemorrágica aguda que les mencioné, hombres jóvenes, ojo con la promoción, hombres jóvenes que de repente tienen dolor al orinar, orina roja, hematuria y dolor suprapúbico. Dura 5 días y se resuelve en forma espontánea. Comprometidos los serotipos 11 y 21, los más implicados. Ya, pero ojo, por adenovirus. No se vayan a asustar al ver la orina roja. La siguiente. No sé si hay una más. Ahí termina. Bien, no existe vacuna contra adenovirus, pero sí podemos decir que en una de las vacunas para coronavirus se utilizó el adenovirus como vector, ¿ya? Como vector para la vacuna. Bien, jóvenes, ¿preguntas? Doctor, una consulta, buenas tardes. Sí, sí. En el caso de las infecciones oculares, bueno, las conjuntivitis que han mencionado, que no hay que colocar algún medicamento, como sabemos también la conjuntivitis es un poco incómoda porque genera escozor, enrojecimiento. ¿No hay algún medicamento que se pueda dar de manera sintomática quizá? Ya no Sí, sí, como... sí. Hay Sí, gotitas hay gotitas que te venden con digamos, antihistamínicos oculares o, digamos, con lágrimas naturales o algunos sintomáticos como tú dices. Lo que no debes usar es, si estás sospechando una conjuntivitis viral, no debes usar, pues, corticoide.
gotas con corticoides. No debes usar corticoides, porque puedes terminar afectando la córnea. Después, todo lo demás que venden, lárimas naturales, nafasolina, todo lo que sea para reducir el escozor de una conjuntivitis, está bien como sintomático. ¿Ya? Incluso, échale si quieres la gentamicina, ya, pero igual el antibiótico no le va a hacer nada. ¿No? Si tienes duda entre viral y bacteriana, bueno, échale una gota con algún antibiótico, llámese gentamicina, tobramicina, pero si estás en la duda. Pero al virus no le va a hacer nada. El problema es afectar la córnea. Hay que cuidar la córnea, porque ahí sí ya queda la cicatriz permanente. De una simple conjuntivitis viral que te va a pasar, terminas afectando la córnea. Eso es lo que hay que evitar. Gracias. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Me imagino que todos están vacunados. Con su Doctor, una cuarta dosis, consulta. quinta dosis, me imagino. En salud no puede haber antivacunas. Obviamente, ustedes revisen efectos secundarios, recién van a aparecer algunos efectos secundarios de la vacuna, todo lo que ustedes quieran, pero es la manera que se ha frenado la pandemia. Así que hay que seguir vacunándose. ¿Ya? No pueden ser ustedes antivacunas, tienen que ser promotores de la vacunación. Cada vez crecen más los grupos antivacunas y es un problema a nivel mundial, porque en algún momento van a rebrotar enfermedades que creíamos que ya habían sido erradicadas, como la viruela, la polio, el mismo sarampión que no tenemos acá hace más de 30 años que no tenemos sarampión, en cualquier momento puede reaparecer. Entonces hay que tener cuidado con los grupos antivacunas, porque nos va a traer un problema de salud pública a futuro. Nadie dice que las vacunas no tengan efectos adversos. Obviamente pueden presentarse efectos adversos, algunos pueden ser serios, es cierto. Pero cuando tú hablas de salud pública, el mensaje a la población, tú no puedes decirle a la población, ¿sabes qué? Con esta vacuna 1000 personas van a tener problemas al corazón, porque simplemente nadie se vacuna. Ya los expertos en salud pública tienen que dar bien su mensaje para que la gente se vacune, ya para que la gente se vacune. Entonces, si bien es cierto, ya creo que ya se aprobó no sé cuántos de ustedes habrán puesto la última vacuna de coronavirus con doble cepa, digamos, como la gente ya no se enferma tan grave, entonces la gente ha dejado de vacunarse. Pero ya si tienen por lo menos las 3 primeras, están protegidos. Pero tienen que estar atentos a que estos virus mutan y van a aparecer nuevas pandemias, que ojalá no se diseminen como se diseminó esta última, que ha sido un error de muchos. La OMS ha cometido muchos errores ahí. Y incluso se está investigando cómo aparece el virus, hay todo un montón de teorías conspirativas, ¿no? Pero hay que esperar la información científica oficial. Pero sí sabemos que estos van a seguir mutando, tanto en la influenza como el coronavirus van a mutar, y en un tiempo X, 10 o 20 años, van a aparecer nuevos virus que pueden producir epidemias o pandemias. Y simplemente hay que prepararnos para eso. Si ustedes terminan la carrera y tienen algún puesto, digamos, directivo en su centro de salud, en su hospital, asegúrense que hayan cuidados intensivos bien equipados, que hayan camas UCI, que hayan ventiladores mecánicos y que no les falle el oxígeno, porque todos estos terminan en neumonía. Y si hubiéramos tenido, pues, no sé, en lugar de 500 camas UCI, hubiéramos tenido 10.000, seguramente la mortalidad hubiera sido mucho menos. Todos los países europeos, su sistema de salud colapsaron. Con mayor razón colapsó el nuestro. Pero que esto va a volver a ocurrir, sí. ¿Y qué nos salva? Las vacunas. Si tenemos tecnología de vacunas, podemos rápidamente vacunar a todos con el virus que aparezca y evitar que haya habido esta, digamos, pandemia tan mortal y que en la cual no sabíamos qué hacer más que escondernos y aislarnos del resto, ¿no? Qué difícil fue esa época. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, había una pregunta de un compañero que iba a hablar, Sí, creo. sí, a ver. Sí, puede Doctor, prender su micro. sí, una consulta. Usted dijo que iba a mutar lo que es el virus de influenza y el SARS-CoV, y su virulencia, ¿de qué va a depender? No, bueno, puede ser que mute, digamos, para bien y que no se transmita. O sea, debe haber mutaciones entre animales y no se transmite al ser humano. Eso no lo puedes saber.
No lo puedes saber, pero una vez que se transmite el virus de un animal, llámese el murciélago, la gallina, o el cerdo, o el caballo, se transmite al ser humano, luego viene el otro periodo que es transmisibilidad de humanos a humanos. Entonces, eso depende ya del tipo de mutación. No lo puedes prever, pero tienes que imaginarte que en algún momento ese virus puede tener alta contagiosidad. Eso sí. Entonces, si ya sabes que va a terminar en neumonía, prepárate para neumonías masivas. Y eso significa ventiladores mecánicos, camas UCI y oxígeno. Porque quizás no les mencioné, tratamiento antiviral, solo hay un antiviral. ¿Hay antivirales contra influenza? Sí, hay antivirales contra influenza, que van a tratar de, digamos, de... Y hay antivirales contra coronavirus, ya se aprobó un antiviral contra coronavirus, está aprobado, también es del laboratorio Pfizer, todavía no llega a nuestro país, pero hay que tenerlo en cuenta por si aparecen nuevas pandemias. Hay antivirales, sí, pero ojo, no están al acceso de todos. Todavía siguen siendo precio caro. Entonces, tenemos que prepararnos para futuras pandemias de virus respiratorios. Ese es digamos, lo más probable que ocurra y lo más fácil de transmitir. Porque vas al Metropolitano, una persona estornuda y ya transmitió el virus a todos. Te subes al tren y si te vas, no, en la combi menos personas, pero justo te toca el de adelante resfriado, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Tener en cuenta eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bien, delegada, si no hay más preguntas, entonces la clase está subida ahí al grupo Teams. Pueden descargarla y revisarla con tranquilidad. Ya nos estamos viendo, jóvenes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor.